Bueno, ¿cómo están amigos? Qué gusto tenerlos de nuevo en el episodio número 4 de Antigua Fan TV. Mi nombre es Juan Román y hoy tenemos un invitado. Bueno, todos nuestros invitados son de lujo, pero el de hoy, solo déjenme leer parte de la introducción. Se las tengo que leer porque es muy amplia, pero solo se las voy a leer rápidamente. Hoy nos acompaña un preparador físico con una trayectoria impresionante en el fútbol internacional, nacional, obviamente de su país también. Su carrera ha llevado su trabajo a clubes como Saprissa, Comunicaciones, Pachuca, Chivas, Cruz Azul, Pumas, entre otros. Y hoy precisamente lo tenemos acá en Antigua GFC, sin contar su paso con la selección nacional de México también, con una maestría de alto rendimiento en el Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña y el FC Barcelona, con una experiencia en múltiples congresos y capacitaciones a nivel internacional. El profesor ha dejado huella en cada equipo al que va. Y es que el día de hoy nos acompaña nada más y nada menos que el profesor Daniel Ipata. Profesor, qué gusto tenerte en las pantallas de Antigua Fan TV, un programa dedicado para los fans número 1 de Antigua GFC. Y sé que dimos una introducción modesta, porque realmente nos tendríamos que llevar solo todo el programa hablando de tu trayectoria. Profe, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Un gusto estar aquí con ustedes, acompañándolo en esta nueva experiencia y en esta novedad de los medios del club. Y contento de estar en este espacio profesional, futbolístico, deportivo, un reto lindo, importante. Y si bien va comenzando, ya le vamos tomando el gusto a la ciudad, a la afición, al medio deportivo de Guatemala, todo, pero en especial de esta linda ciudad que tiene un club con un proyecto ambicioso en el cual me deja muy satisfecho estar pudiendo participar del mismo. Perfecto, profe. Bueno, vamos a dar inicio al episodio y pues empecemos, profesor. ¿Dónde naces, profe? ¿Tu lugar de nacimiento? Sí, nací en Montevideo, en Uruguay, en 1964. Saquen la cuenta. Y ahí ustedes saquen la cuenta. Saquen la cuenta. Y ahí hice toda, mi infancia y mi iniciación deportiva, que fue precisamente en el deporte del atletismo. A los 10 años ya estaba dentro de una pista de atletismo, compitiendo en las pruebas de velocidad. Y también, como todo niño uruguayo, en Sudamérica y en general, especialmente de Sudamérica y América, en México también pasa, como todo niño de estas latitudes, pateando una pelota, participando en el fútbol infantil, probándome en muchos equipos en las categorías juveniles de los equipos uruguayos, Danubio, River, Peñarol, intentando jugar al fútbol de manera profesional, pero yo solamente dejaba el teléfono, pero no sonaba. No sonaba. Entonces, no sonaba la respuesta nunca llegó. Profe, pero antes de que sigamos, porque sé que tu carrera empieza muy joven, pero ¿cómo fue esa niñez? ¿Qué te recordás? Si vos bien lo sabés, antes no teníamos tanta tecnología como ahora. Es decir, los niños no se estaban en la casa porque hasta el horario de televisión era restringido, ¿no? Si había televisión, por lo menos aquí en Guatemala, te restringían las horas de que tenías que ver televisión. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Salías a jugar? ¿Qué juegos tenías con tus primos? No sé si tenés hermanos, profe. Sí, tengo un hermano mayor, con muy poca diferencia, 4 años de diferencia. Recuerdo una casa con mucho espacio, con muchos espacios verdes, con patios. El jardín de nuestra casa era como el Estadio Centenario, te imaginaba, y de repente jugamos 3 contra 3, pero era como jugar un clásico Peñarol Nacional. En nuestro mundo infantil, esos partidos de 3 contra 3, 4 contra 4, era todo nuestro universo. Y éramos muy felices. Fundamentalmente esto, patear la pelota, trepar a los árboles, todas las actividades que habían en esas épocas que tú dices, que no había ni internet, ni computadoras, ni los móviles. Entonces eran todos juegos de mucha actividad física. Éramos de mucha hiperactividad,
hasta que se hacía la noche y terminábamos de jugar y nos llamaban para la cena y para dormir. Y en la escuela era lo mismo, en los recreos, los típicos chamuscas de un quinto contra el otro y de un aula contra la otra. Y así fue mi infancia, realmente como tú dices, muy alejada de la tecnología que hoy tienen los niños, en la cual algunos hacen una mixtura de lo electrónico con la actividad física y otros, en un porcentaje muy alto, lamentablemente, muy poca actividad física y desbalanceada contra todo lo que hoy es sedentarismo, producto de que están jugando sus juegos, son sentados o acostados o viendo televisión o los videojuegos, y eso los aleja mucho de para lo cual está preparado el ser humano, que es para el movimiento. Para el movimiento. Profe, ¿y no tuviste una niñez relativamente cómoda? ¿Hubieron carencias? ¿No fue una niñez muy tranquila? ¿Tus papás tenían la posibilidad de tenerte bien a vos y a tu hermano, o hubieron algunas dificultades en la niñez? Mi papá, empleado bancario de 8 horas diarias en Banco de Seguros del Estado, y mi mamá, maestra de primaria, básicamente de tercer grado de primaria. Tuvimos una infancia clase media, nuestra familia era clase media, y nuestra infancia siempre había un plato de comida, siempre había una ducha caliente, siempre había una cama, sin excesos, sin lujos, pero lo que me inculcaron mis padres fue eso, el esfuerzo, porque mi madre salía a dar sus clases en las escuelas, escuela primaria, escuela pública. Mi papá trabajaba 8 horas, luego de 30 años de empleado bancario salió a hacer seguros de vida, se decidió a ser agente de seguros. Se iba a las 4:30 de la mañana, volvía a las 8 de la noche, porque eran los horarios que podía tomar a las cuadrillas de la gente que trabajaba en la compañía de electricidad, o en la compañía del ferrocarril, o en las escuelas, donde aseguraba en grandes volúmenes a esos empleados. Entonces mi padre me enseñó y me inculcó esos hábitos de trabajo y de esfuerzo. Y si en casa nos faltaba nada, no era porque hubiéramos heredado de nuestros abuelos, sino porque producto del trabajo. Y eso fue lo que adquirimos, y también todos tuvimos la posibilidad de estudiar. Mis hermanos fueron un poquito más privilegiados porque iban a institutos privados. Mi hermana laboratorista, técnica laboratorista, en el área de la medicina. Mi hermano también como empleado en compañías de electrodomésticos, y todos fuimos trabajadores. Y en mi caso, yo a los 13 años yo ya estaba trabajando como vendedor de libros puerta a puerta. Golpeaba las puertas, tocaba timbre, cargaba 13 kilos de libros durante 3-4 horas, y ofrecía bestsellers o enciclopedias de ciencias, esta que se vendía cuando se leía mucho más, cuando todavía se leía mucho más. Y esa fue mi infancia, con eso me pagaba mi carrera de educación física, mis libros, mis materiales, y también, como yo era atleta de alto rendimiento, como te digo, en velocidad, en 100, 200 y 400 metros, tenía que comprar mis zapatos de atletismo, mi ropa, mis salidas al exterior para poder competir, las vitaminas. Y bueno, esa fue un poco mi infancia hasta que entré a la carrera de educación física. Educación física, profe, pero me hablas de que de 13 años ya estabas haciendo una labor que no es fácil, porque una labor de ventas es algo muy complicado. Tenés que ser una persona muy abierta, tenés que conocer muy bien lo que vendés, cómo vas a conseguir o vas a hacer la necesidad en el comprador para que te compre un libro. Posiblemente antes era más fácil porque era lo que había, eran nuestras computadoras, era nuestro sitio web. O sea, lo que queríamos buscar tenías que ir a la biblioteca y demás. Pero el que estuvieras en ese paso, yo creo que es algo importante. Yo creo que marca mucho el inicio de lo que iba a ser tu carrera, porque sí, iba a ser de mucho trabajo. Un súper comentario, Juan, porque es muy cierto. Primero, a ver, si bien mis padres me daban todo para que yo pudiera estudiar, yo sentía la necesidad de ayudarlos y que no saliera todo de ellos. Así lo hicieron mis hermanos y así lo hicimos nosotros.
en un rubro como las ventas, que vender un libro es como vender un auto. Ujú. Podés vender un libro de, no sé, 200 quetzales o un auto de, no sé, de 15.000, 20.000 dólares. Hay que ser medio cara dura, hay que ser muy audaz, Sí, muy sí. atrevido, muy irreverente, muy echado para adelante. Y la necesidad de poder ayudar a mis padres, ¿no? Y eso fue lo que hacía, sí era un esfuerzo porque había que caminar kilómetros con esos kilos arriba, leía el speech de los libros y sobre el speech iba ofreciendo un bestseller de Pablo Neruda, de Benedetti, de Gabriel García Márquez, o si no enciclopedias, como te decía, la enciclopedia británica, Ujú. o diccionario. O sea, había que ser medio atrevido para poder vender y leyendo el speech, la contratapa de los libros, diciendo, ¿no leyó este libro? ¿Qué pasa? En Uruguay hay una cultura muy grande de la lectura, Ujú. y sobre todo en esas épocas, la gente leía mucho. Entonces era, la verdad, se vendía mucho y había que reunir las dos condiciones. Una, ser medio audaz y otro, tener la clientela que realmente leyera libros. Y se dio, y se dio. Eso obviamente lo hice 2, 3 años en lo que pagaba mis estudios, ¿no? Y sí, y cómo no caerte ante la adversidad, porque por mucho que se vendieran, siempre no a la primera te decían que sí, no a la Claro. primera te decían que sí. ¿Te recordás cuando te pagaron tu primera venta? ¿Cómo Sí, te sentiste? me acu- Dijiste, me lo acu- vendí, logré vender un libro, no sé, una enciclopedia. ¿Qué vendiste? ¿Te recordás? Sí, no, me acuerdo, los que más se vendían eran lo de Benedetti, De Pablo de Benedetti. Pablo, sí, y los de Pablo Neruda, de Gabriel García Márquez, de un brasileño, Amado, el de Doña Flor y su marido, me acuerdo, muchas novelas, y mucho latinoamericano, que es lo que se consumía básicamente en Uruguay. Me acuerdo que los libros de autoayuda de repente se pusieron de moda, no sé, 15, 20 años. Me imagino que existieron toda la vida, Ujú. pero hoy los libros de autoayuda, superación personal, se venden mucho más, pero en aquellas épocas eran muchas Sí, novelas y aquellas enciclopedia británica que fue mundialmente famosa, que se vendía un montón. Eran varios tomos y se vendía un montón. ¿Qué hice? Con lo primero que hice, me acuerdo que fui a la panadería, la primera venta, y lo primero que cobré, fui a la panadería y compré una bandeja de 1 kilo de pan de dulce para mi mamá y para mi papá, porque siempre soñé con eso, ¿no? Con poder, de alguna forma, poder ayudarlos, darles un regalo en mi primer sueldo. Eso fue lo ¿Y que... qué dijeron ellos? ¿Te recordás? No, eso era como que era tradición, mis padres lo habían hecho con mis abuelos, y yo veía que con el primer sueldo, también cuando mi padre cambiaba de trabajo, con su primer sueldo, llegaba a la casa los días viernes con un regalito, un chocolate para cada uno, y eso fue un poco, Y era vos siempre tomaste esa la idea. ilusión de regalar, de Ujú. recibir obviamente, pero también de retribuir y ser recíproco con mis padres. Qué bonito. Y esas cosas son las que a veces uno no se entera, porque en la cancha es otro rollo, pero no conocemos esa parte bonita del principio. Vos hablaste en lo que decías que te ayudaba para pagarte tus zapatillas, que tus viajes. Eh, Me decís que a los 13 años ya eras un atleta de alto Ujú, rendimiento. ujú. ¿Y Sí, cómo empezó eso? O sea, ¿en qué momento te dio tiempo? ¿Tus papás te llevaban? ¿O cómo fue que te hiciste de alto rendimiento a tan corta edad? cuando ya no me llamaron del fútbol, me apasionaba el fútbol, iba al estadio desde los 7 años, sábados y domingos, sábado veía Peñarol y domingo veía Nacional. Iba con mi padre al estadio los sábados y con mi padrino, que era de Nacional, A ver el otro. sí, pero era hincha de Peñarol. Pero me Ujú. gustaba tanto el fútbol que yo iba, siempre se jugaba en el Estadio Centenario, todos los partidos se jugaban en el Estadio Centenario y yo siempre iba, me invitaba o mi padre o mi padrino, siempre, pasión por el fútbol. Me probé en varios equipos, no me llamaron. Un día me invitó un amigo a participar de una prueba de velocidad en la pista de atletismo y sin saber nada, 10, 11 años, gané los 100 metros planos. Me puse en el bloque de partida y gané los 100 metros. Me federaron ese día, por el Club Defensor Sporting, Ajá. me federaron ese día y a partir de ahí empecé a entrenar, me asignaron un entrenador y bueno, fui récord de 100 metros, de 200 y de 400.
Tuvimos el récord absoluto de relevos 4x100 con la selección uruguaya, que fue medalla de bronce en Sudamericano de Santa Fe, año 86, año 85. Fue medalla de bronce, hicimos podium, nos ganó Brasil, Argentina y tercero Uruguay. Y fue récord absoluto, que ese récord de relevo 4% duró cerca de 30 años. Se batió hace relativamente poco. ¿En serio, bro? Sí, pero en el medio le dediqué 15 años al deporte de alto rendimiento. En un momento fui autodidacta, me entrené yo mismo. Mi pasión era, ya pasó a ser el entrenamiento. Mis rivales en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Paraguay, en Chile, mis rivales participábamos de 20, 30 torneos al año, donde viajábamos permanente de Montevideo a Buenos Aires, Montevideo Mar del Plata, Mendoza, San Pablo, Porto Alegre, Santiago de Chile, y hacías una amistad contra tus propios rivales de prueba. Y a sus entrenadores, yo me sentaba así como estoy sentado contigo, y le decía, ¿y cómo entrena Juancito? No, él hace multisaltos y en el gimnasio hace estas pesas y la sentadilla y después hace transferencia. Después me tocó ir a Cuba, estuve entrenando un año en Cuba, me becaron, hacía facultad de abogacía, un año de universidad en Santiago de Cuba y competí por la Universidad de Santiago de Cuba y ahí aprendí muchísimas cosas de entrenamiento que venían de los países del este. Unión Soviética básicamente, Alemania Oriental, que esos eran adelantadísimos en entrenamiento y preparación física, y ahí sí fui adquiriendo mucho más pasión y más conocimiento. Eso me llevó, una vez que culminé mi carrera como atleta, a estudiar educación física, pero ya arranqué la carrera con cierto avance porque yo me juntaba con los entrenadores de todos los países, de todos mis rivales, de Argentina, de Brasil, chileno y después lo de Cuba, donde me empapé de muchísimas cosas que me permitió esto de viajar, ¿no? Y prácticamente tenías la teoría y la práctica tenías. Es correcto. Te faltaba el documento, lo que Sí. acreditara que Sí. todo lo que habías aprendido durante años, tal vez no tanto en la universidad, que te ayudó, pero creo que ya lo traías. Es decir, ya venías arrastrando un montón, como que solo hicieron ciertas equivalencias. Obviamente no fue así, pero creo que ya tenías mucho. Ya ibas muy adelantado a lo que ibas. Profe, ¿y cómo das ese cambio al fútbol? Es decir, ¿cómo pasás de eso al fútbol? Pero antes de llegar a eso, quiero preguntarte, tenés 4 hijas, Sí. según tengo entendido. Sí. ¿Tenés comunicación con ellas? Sí, claro, diario. ¿Dónde viven? ¿No viven acá? Tengo una hija grande en Uruguay, 33 años, y tiene dos niños. Soy abuelo de niños de 7 y de 3. Agustina, que vive en Uruguay. Viajo siempre, todos los años, para poder verlo. Y después 3 hijas mexicanas, Camila, Valentina y Martina, 21, 20 y 9 años. Dios mío. Y todas mujeres, cuatro mujeres, y bueno, y los 2 nietos, ¿no? Que son también... ¿Son varones ellos? Sí, 2 varones, que ya el grandecito, el de 7, 8, ya juega al fútbol, zurdito, ya le pega la pelota y todo. Tráetelo para Guate, profe, sí, nos sí, hacen falta. Sí, cómo no. Y sí, y tengo contacto diario, la verdad que son mis amores, la verdad, y ellas me hablan todos los días, y tengo un mensaje, todos los días amanezco con un mensaje de ellos, o ya me voy a la escuela, o pasan los años y los años y los años, y sigo teniendo contacto diario con ellos. ¿Y cómo fue la crianza de ellas? Me imagino que la que está en Uruguay fue tu primera hija y las que están en México son tus segundas hijas, me imagino que de 2 matrimonios distintos. Es correcto. Mi hija Agustina, yo la dejé en Uruguay y salí para Saprissa de Costa Rica en el año 94, la dejé con 2 años. En teoría era un contrato de 1 año a Saprissa de Costa Rica, era 1 año y ya volvía. Salí en el 94 y hasta el día de hoy ya no regresé. Me tocó Saprissa, tuve 3 años en Guatemala, casi 30 en México y ahora regreso a Guatemala. Y sí, obviamente fue la que creo que sufrió más la infancia, claro, por la ausencia mía, aunque era un padre presente porque obviamente regresaba a Uruguay, vino a Guatemala varias veces, vino a México varias veces, yo viajaba a visitarla, entonces sí, era un padre presente y
y pero por tu telefónicamente. trabajo también, porque Claro, al final era parte de tu trabajo, no la podías llevar por temas de estudio Claro, y demás. Y es yo creo que correcto. estuviste en la manera de lo posible con ella. A veces se toca. A veces toca y otras profesiones tienen más estabilidad y más estabilidad en un lugar, y en la nuestra toca ser itinerante, ¿no? Y bueno, Y es que solo el que está metido en el fútbol sabe que qué bonito es los días de juego. Ay, miren qué bonito les pagan por patear la pelota. Detrás de ese patear la pelota hay semanas de trabajo, horarios que no tienen hora. Claro. Simplemente si te toca venir, venís. O sea, ahorita bien puedes estar en tu oficina terminando lo que tenés que... Pero no, estás aquí porque es parte de... Es parte de. ¿Verdad, profe? Pero bueno, ya conocimos un poquito de tus hijas. ¿Cómo haces? Y de tus nietos, que me imagino que es otra etapa, es otro tema, y más que son varones, no es porque no tuviste hijos Claro. hombres, Varón. y pues ahora tenés 2 nietos que seguro has de apreciar con todo tu corazón. Claro. ¿Cómo haces ese cambio para el fútbol? Porque veo tu currículum y es enorme en cuanto a experiencia, en cuanto a recorrido. ¿Cómo hiciste ese cambio de atletismo, de lo que hiciste en Cuba, después? ¿Cómo te llaman? Es decir, ¿cuál fue tu primer equipo que te dijeron, mira, querés trabajar a los Patojos de acá? Pero antes de que me hables de ese cambio, me gustaría conocer o saber por qué es importante tener un preparador físico en los clubes de fútbol. ¿Cuál es la función fundamental del preparador físico con los jugadores? Y después ya hablamos de cómo fue tu primer paso. Sí, bueno, la importancia de un cuerpo técnico y un staff y un grupo de entrenadores que estén a cargo y dirijan a un plantel de jugadores del fútbol, puede ser amateur o en este caso de fútbol profesional. Primero, elevar el rendimiento de los jugadores, optimizar el rendimiento de los jugadores para que estos puedan, obviamente, la obtención de los resultados que requiere el fútbol profesional. Es de forma de juego, de modelo de juego y de resultados deportivos. Hay un tema económico, un tema, el fútbol como deporte, como negocio y como espectáculo requiere de una vertiente económica. El directivo visualiza la participación de un preparador físico dentro del cuerpo técnico para optimizar el rendimiento de los jugadores a los efectos de tener un mejor espectáculo y un mejor resultado que le redunde en mejores ingresos económicos para la institución. Esto desde el punto de vista del fútbol como negocio. Del punto de vista del jugador, esto que te decía, hacer el jugador... la máquina física del jugador, elevar más sus capacidades, fuerza, resistencia, velocidad, para que sea el combustible para que desempeñe futbolísticamente sus cualidades futbolísticas, su talento, en el control, en el pase, en el lanzamiento, en el tiro a gol, en cómo defender, en los duelos individuales, en las acciones específicas del fútbol, tener ese combustible físico, elevar su rendimiento, su forma deportiva de manera más alta. La otra, que juegue mayor cantidad de años. Hace 30, 35 años, la carrera de los jugadores terminaba a los 28, 29 años, porque no había un avance científico, porque no había un conocimiento, porque los métodos de entrenamiento eran un poquito más crueles, un poquito más agresivos. Entonces los jugadores a los 27, 28 años iba culminando su carrera. Hoy, nuestros métodos modernos propician que el jugador esté retirándose a los 36, 37 años. Entonces nosotros alargamos 10 años, la metodología del fútbol alargó por lo menos 10 años la carrera de los jugadores. Y luego alejarlo de los riesgos de lesión. Cuanto más alejado esté de la lesión, del riesgo lesional, un jugador va a estar más tiempo disponible al servicio del entrenador, y un jugador que se lesione menos va a poder aportarle más horas efectivas, competitivas al club y al entrenador para poder, y eso redunda también, como te decía, en lo económico, ¿no? O sea, un jugador que de 30 partidos por semestre te participa de 28, 29 o 30, es mucho más productivo que uno que se lastima y está
14, 15 partidos, el 50% de los partidos. Eso no es negocio para nadie y no es negocio para el jugador y no es negocio para el club. Por eso creo que es importante la presencia del preparador físico dentro del staff, conjuntamente con el entrenador, que es el jefe del cuerpo técnico y los auxiliares, ser partícipe de un staff que hoy tiene analista de video, monitoreador del GPS, seguimiento de cuántos Cosas que metros. hace muchos años eso ni existía. No existía. Primero medíamos el pulso acá en la yugular o acá en la mano. Después aparecieron los pulsómetros y ahora podemos medir el recorrido de un jugador, cuántos metros corrió, cuántos metros alta intensidad, cuántos sprints, cuántos impactos, cuántos saltos, cuántas aceleraciones y cuántos frenos. ¿El club tiene esa tecnología? Sí, el club está muy avanzado en ese sentido, solo 3 clubes en Guatemala lo tienen, a pesar de que en medios poderosos lo tienen todos los equipos, pero aquí en Guatemala solamente 3 equipos lo tienen. O 4 tal vez, que tuvieron esa visión y que en su proyecto entienden la importancia de hacer un monitoreo de la carga de nuestros jugadores para hacerlos más eficientes, obviamente, ¿no? Y en ese sentido la directiva del club ha sido muy sabia en aportarnos a los entrenadores y para los jugadores, obviamente, y mejorar su rendimiento. Okay. Profe, y ahora, ¿cómo se da el paso? ¿Cómo empieza tu carrera futbolística? ¿No jugaste fútbol profesionalmente? No jugué, como te decía. ¿Directo al cuerpo técnico? Como te digo, primero mi carrera deportiva fue lo del atletismo. En los espacios ya no se me pasaba por la cabeza ser preparador físico de fútbol. Mi pasión era el fútbol, mi pasión era el entrenamiento. Hice la carrera de educación física que implica básquetbol, vóley, natación, gimnasia deportiva, didáctica, pedagogía. Sacamos la licenciatura de educación física, que son 45 materias. Pero mi pasión seguía siendo el entrenamiento deportivo, por la cual yo ya le había avanzado muchísimo con los viajes y con mi carrera de atleta, y el entrenamiento como tal y el fútbol como pasión. Pero yo no pensaba ser entrenador y preparador físico de fútbol. Entonces, un gran preparador físico uruguayo le ofrecen un club, le ofrecen Nacional de Montevideo, pero al mismo tiempo le ofrecen Huracán de primera división. Y me invita a mí, me comenta a mí, me dice, Dani, me ofrecieron Huracán, pero también tengo Nacional de Montevideo, que es uno de los equipos más grandes de Uruguay. Peñarol es el más grande. Y entonces me dice, yo no voy a tomar Huracán. ¿Te interesaría tomarlo? Y ahí me empezaron todas las dudas porque era a mis 24 años, 25 años, era empezar a dirigir jugadores que tenían la misma edad que yo o mayores, con toda la experiencia. Y le dije, me dice, yo te ayudo, era un experto, un gran preparador físico, yo te ayudo a iniciar los entrenamientos, la pretemporada. Tenés mi respaldo. Tienes mi respaldo. Digo, ¿tú me vas a ayudar? Sí, voy. Y nos juntábamos todos los días en su casa tomando mate y yo anotando todo lo de fútbol y viendo cómo entrenarlo y qué hacer los lunes y qué hacer los martes y qué hacer previo a los partidos. Bueno, y así fue mi inicio en Huracán de Uruguay. Después tuve 4 años en 4 equipos de Uruguay hasta que me salió la posibilidad de salir al exterior de todo lo que te he comentado, ¿no? En Costa Rica, México y Guatemala. ¿Y cuándo llegás a Guate, profe? ¿En qué momento llegás a Guate y a qué equipo? Llegué a Comunicaciones, año 95, a Comunicaciones. ¿Con Carlos Milón, no? No, con Carlos Linares, año 95. ¿Pero no estuviste en el cuerpo técnico de Milón? Yo vuelvo, después de ir a Aurora, con Hildo Maneiro, un año en Aurora, que fuimos subcampeones, termina ese proceso de Aurora, vuelvo a Comunicaciones con Carlos Milok, y volvemos a ser campeones de liga, jugamos la CONCACAF. Esos fueron mis 3 años iniciales en Guatemala. ¿Recordás a alguno de los jugadores de ese Comunicaciones? Sí, claro que sí. No sé, a lo mejor estaba Edgar Estrada. Primero mi presidente, Manolo Cayén. Sí, porque él estaba también, fue parte del equipo. Para que pueda salir esta nota al aire y yo pueda seguir acá. Pero estaba Martín Machón, Héctor Rodas, Julio Rodas, Jorge Jerez, el papá de este chico, el papá de este. Ajá. Después estaban Floyd Guthrie, Nicolás Suazo,
Tyson Núñez. Después Ronald González no lo... Ronald González fue jugador mío en Saprissa de Costa Rica. No llegué a tenerlo en comunicaciones. ¿A Medford no trabajaste vos? Hernán Medford fue jugador mío en Saprissa. No lo tuve. Y en Pachuca, de México. Son todos mis amigos. Ronald es mi amigo. Ronald, Hernán, Rolando Fonseca. ¿A Johnny Cubero no te tocó? No, a Johnny no. Pero sí lo conoces. Sí, claro, de nombre, por supuesto. ¿A Fonseca? Rolando fue jugador mío en Saprissa. Tenemos una amistad con todos ellos. Tenemos una gran amistad. Mauricio Wright. Tenemos la verdad, de aquellos recuerdos del 94-95. Pero después vinieron a comunicaciones. Vino Tita. El brasileño. Mundialista con Brasil, Tita, sí. Y Marquinhos, el año que fuimos campeones contra Aurora. Por eso te digo, fuimos un gran grupo de jugadores del año 95 ahí en comunicaciones, con Carlos Milok, un gran ser humano, en paz descanse, y un gran ser humano, un gran entrenador que dejó pero huella. Muy serio, profe, y era muy estricto. Bueno, sí. Era lo que nosotros veíamos. Yo el fútbol lo sigo desde muy joven y yo lo veía antes. Solo la televisión nacional era la que transmitía estos programas, no existían de manera individual, pero vos lo veías en el banquillo y el señor daba miedo. O sea, yo decía, daba miedo el profesor Carlos. No sé cómo era realmente. Tenía un gran carácter, transmitía esa personalidad y ese coraje para el futbolista, y ese respeto imponía, pero después fuera de la cancha era un ser humano extraordinario, cariñoso, afectivo, buen compañero de trabajo, con su carácter, como te digo, con su carácter fuerte. Pero luego en las sobremesas, porque me tocó convivir con él en el hotel, vivimos todo ese año prácticamente en el hotel, y con las cenas y las comidas y los almuerzos con sobremesas de horas, donde nos trasladaba todas las anécdotas y toda su historia. También un personaje del fútbol de México y aquí en Guatemala. Aquí en Guatemala también. Profe, así brevemente tal vez tu paso por México y tu paso mundialista. ¿Estuviste en un mundial o en dos? No sé en cuántos exactamente, pero ¿cómo es esa experiencia, profe? Extraordinaria. Yo siempre digo que para los personajes del fútbol, periodista, aficionado, entrenador, jugadores obviamente, preparadores físicos, ir a un mundial es como la titulación, es el sueño dorado para todos esos espacios que brinda el fútbol. Ir a un mundial, en México van 22.000 aficionados cada 4 años a los mundiales. Imagínate cuántos millones son y solo los que tienen el privilegio de ir. Por eso para el aficionado del fútbol ir a un mundial es lo máximo. Para un periodista que lo manden a cubrir un mundial es lo máximo. Para un entrenador ser director técnico de una selección mundialista es la consagración. Para un jugador ser mundialista es la titulación como jugador ya en su carrera. Y para un preparador físico es lo mismo. Es el día que sonó el silbato, México-Croacia, primer partido del Mundial de México, cuando sonó el silbato, yo dije, ya me puedo ir tranquilo de este mundo. Sí, casi que sí. Y después fui a 2 mundiales más de clubes con Pachuca, siendo campeones de CONCACAF. Me tocó 2 mundiales más en Japón, que también es Milán, Manchester City, Manchester United, no sé, Boca, Vélez, Liga de Quito, Inter de Milán, ser partícipe de esos, con esos equipos, los mejores equipos del mundo, Barcelona, Real Madrid, ir a esos mundiales, también la verdad que te deja decir, acá estoy entre lo mejor del mundo, acá estoy realmente, respirás el fútbol de alto rendimiento, de altísimo rendimiento. Totalmente. Profe, y en lo personal, pues yo también tengo en mis notas que ha sido 5 veces mejor preparador físico premiado, galardonado en México. Háblanos un poquito de esos premios también, porque no se pueden quedar atrás, son parte de tu carrera y vos sos el entrevistado ahora. Sí, bueno, llegando a Pachuca nos tocó primero salir campeones de ascenso, y Pachuca es el decano del fútbol mexicano, 100 años, ahora tiene mucho más, en aquel momento 100 años de historia. Y en 100 años nunca había sido campeón de primera división. Entonces nos juntamos con Javier Aguirre en Pachuca, con el Vasco Aguirre, y fuimos campeones por primera vez en la historia de Pachuca.
y ese año me dieron mi primer Citlali, que era el premio al mejor preparador físico de México, a los 2 años de haber llegado a México. Y luego me tocó jugar 12 finales, ganar 5 títulos más de liga, más los internacionales, y me dieron 4 balones de oro más. Cambió de Citlali, que quiere decir en náhuatl estrella. Estrella. Ajá, y que después cambió por el Balón de Oro, que se premia mejor portero, mejor delantero, mejor entrenador. Y sí, gracias a Dios, y a los jugadores que me tocó dirigir, como ahora, yo soy un afortunado de poder dirigir a los jugadores de Antigua Guatemala, porque es un privilegio estar con ellos, y yo se lo transmito a ellos. Es un privilegio y es un orgullo poder dirigirlos a ellos en este momento, con el talento que tienen, con el gran grupo humano que tienen, que lo traían en un proceso ya bastante largo, relativamente largo. Muchos jugadores vienen arrastrando juntos este proceso, y a mí me da mucho orgullo y es un privilegio para mí poder dirigirlo, en el cual tenemos el objetivo de hacer grandes cosas y obtener el título de campeón nacional, obviamente. Y esa era precisamente de las preguntas, tal vez ya para ir cerrando la entrevista. ¿Cuáles son los objetivos principalmente que pretendés con el club desde tu área técnica, profe? Sí, yo quiero dejar cuando salí de Guatemala y me fui para México, te empapás de realidades profesionales distintas, producto de la diferencia económica, solamente por eso. Es como ahora que nos tocó ir con Seattle Sounders a la CONCACAF, nosotros vimos la diferencia de primer mundo a tercer mundo. Solo por el hecho económico ya hay una gran diferencia. Metodologías, tecnología, estadios, posibilidades exacto, el equipamiento, el entorno de alimentación, suplementación, todo. Que nosotros queremos ir así, queremos hacer cosas distintas. No, si tuviera hoy un objetivo en el cual sería prácticamente en el cual sería exigente y en el cual no tengo dos caminos, es volcarle hoy a Antigua Guatemala a este equipo de fútbol cosas distintas que no se hayan hecho todavía en el fútbol de Guatemala, que no se hayan hecho aquí en este equipo, en este club, en esta institución. Porque si seguimos haciendo las cosas que hicimos durante muchos años, los resultados van a ser los mismos. Entonces, yo a veces digo, no soy ni peor, ni mejor, sino distinto. Han venido grandes profesionales al fútbol de Guatemala. He tenido la posibilidad de conocer grandes entrenadores y preparadores físicos en el fútbol internacional, porque después de México me tocó dirigir en Paraguay y también en Argentina. Y estar en esas ligas también te da un empaque que obviamente después lo volcás en cada equipo que vas tomando, y eso es lo que yo quisiera. En eso sí tengo que ser muy estricto y rígido, en decir, si yo no voy a dejar algo distinto que mejore a esta institución, y el día que me vaya haya dejado una mejor institución, me parece que mi pasaje estuvo de más. Ha estado de más. Entonces sí, en el día con día, mi objetivo, junto con mi cuerpo técnico, junto con Mauricio, que he tenido un respaldo muy importante de parte de ellos en esta nueva realidad, poder hacer, dejar el día que me vaya a una Antigua GFC mucho mejor. Perfecto, profe, queremos agradecer tu tiempo. Realmente conocimos un poquito más a profundidad. Sé que nos podemos extender más, pero el tiempo también es corto en los programas. Pero te queremos agradecer por la apertura, por la confianza y por tu anecdotario de alguna manera y de vida que compartiste con mucha gente que no conoce a veces el cuerpo técnico, conocen más a los jugadores, pero la parte técnica y a veces al técnico, es la figura y jugadores, pero existe mucha gente detrás de esas dos figuras principales que hacen posible que un club logre y tenga los éxitos que espera. Te agradezco mucho el tiempo, de verdad. Si te quieres despedir, mandarle un saludo a alguien en las cámaras, lo van a ver. De verdad, es el momento. Sí, Juan, muchas gracias a ti por el espacio. Amo esta ciudad, amo este club. A esta ciudad, a esta afición me gustaría darle, obviamente, un título ya, rápido, y dejar un proceso interesante, un equipo protagonista del fútbol de Guatemala.
Mis 3 hijas que son nacidas en México tienen nacionalidad guatemalteca y de mamá antigüeña. Entonces yo conozco esta ciudad y la aprendí a querer porque te quiero decir que mis 3 hijas, de hecho, todos los años vienen a Antigua a disfrutar de la Semana Santa. A su casa. A su casa, a visitar a sus abuelos. Entonces, no es que yo diga así, me gusta Antigua ahora porque estoy acá. No, no, no. Yo amo esta ciudad, amo a la afición y a la gente de Antigua, Guatemala, porque además mis hijas son de mamá antigüeña. Y obviamente están permanentemente viviendo aquí en Antigua, y cada vez que mi equipo y nuestro equipo sale a representar a esta ciudad, a mí me da muchísimo orgullo ver esa camiseta verde y blanca. Para mí me llena de mucho orgullo y de compromiso también, obviamente. Entonces, a la afición de aquí, a todo al ciudadano, a la gente de Antigua, Guatemala, un gran saludo y el compromiso de aportarle todo lo que podamos aportarle a este equipo. Gracias, profe. Gracias, Juan. Muy amable. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Como bien lo pudieron haber visto, tenemos un gran preparador físico en Antigua, uno de los clubes que está tratando de hacer las cosas muy bien, nuestro querido y amado Antigua GFC. Y es que es aquí donde nos damos cuenta que no solo se trata de fútbol, está el corazón involucrado también en las actividades que hacemos, y pues tenemos que continuar. A usted, aficionado, nunca pierda la fe, nunca pierda la esperanza. Los trabajos se están haciendo, se están tratando de hacer de la mejor manera, dentro de la manera de las posibilidades que tenemos. No deje de apoyar al equipo, no deje de venir al estadio. Nosotros vamos a seguir con esta serie de entrevistas para que usted conozca un poquito más. Le apuesto que no sabía que el corazón del profesor Daniel estaba también en Antigua, porque tiene familia en Antigua. No es solo por los colores, no es solo por el club, es porque también su corazón tiene arraigado algo en Antigua. Mi nombre es Juan Román y esto fue Antigua Fan TV. Nos vemos en una próxima oportunidad.